Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Quiero dar un cordial saludo a mi pastor Edison Sánchez, como dije anteriormente, al comité de jóvenes, a todos los hermanos presentes y sobre todo quiero darle un saludo especial a esos amigos. Bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida a ese amigo, a esa persona nueva que vemos? Bienvenidos. Están en la casa del Señor. Amén. Quiero que, bueno, ningún amigo, si quieres, alguien que le dé mi Biblia a la amiga para que lea con nosotros. Amén. Vamos a leer en en Romanos, capítulo 3, perdón. Romanos capítulo 3, verso 9. Amén. No sé si a algunos les pasa como a mí, hermanos, pero muchas veces leo y me cuesta entender y tengo que volver a leer. Amén. Entonces, yo quisiera que aquí todos, desde las visitas, desde los niños, desde cada uno de los que estamos aquí, nos vayamos con algo. De verdad, este mensaje no fue fácil para mí sacarlo porque primeramente el Señor habló a mi vida. Y es difícil cuando Dios nos confronta. Amén. Bueno, vamos a leer todos unánimes. Y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quienes hagan lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspiedad hay debajo de sus labios. Sus lenguas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que hay, la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo, por todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, amén, mediante a la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que sea el justo y al que justifica, al que es de la fe de Jesús. Pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice: ¿es Dios solamente de los judíos? No, también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pueden tomar asiento, amén. Bueno, yo quiero basarme y voy a leerles yo el capítulo 9 y el 10, que dice: ¿que pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. No somos mejores que la visita que viene, no somos mejor que el hermano que tenemos al lado. No somos mejor aunque llevemos 30 años, aunque esté un hermanito que tenga 50 años. No somos mejores que el que lleva un año, ni el de un año es mejor del que viene por primera vez. Amén. Y aquí lo deja escrito nuestro Dios en su palabra, que es el libro profético más seguro. Y dice en el 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice el 29, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿De los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El mismo Dios que es el Dios de las visitas, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios es nuestro Dios, amén. El Dios del que lleva 30 años, del que lleva 20 y del que está recién convertido.
Con esto quiero decirles que muchas veces nosotros pensamos y asumimos o damos por hecho que por llevar toda la vida en el Evangelio, en la iglesia, independientemente que llevemos 5, 2, 40 años, perdemos la expectativa de Dios. Nos hablan y llegamos a pensar que por los años o por nacer en este precioso Evangelio, que yo tengo el privilegio, pero mis hermanos, como dice nuestro pastor, muchas veces venimos y como que un año tras año y es como si estuviéramos repitiendo siempre el mismo año y no vemos un crecimiento en nuestra vida espiritual. El Señor nos tiene ahí como tratando de enseñarnos, pero nuestro propio corazón, nuestra propia vida no nos deja entender, no nos deja mirar hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Creemos que ya por hacer cosas buenas, por tener buenas obras con los demás, por ayudar, por traer, por ofrendar y por venir a una rutina, al culto, por toda esta vida cristiana que tenemos y creemos que es suficiente, pero lo hacemos por rutina. Pero yo el otro día hablaba con mi esposa en una dominical que estábamos allí sentados, predicó nuestro pastor. Y yo sé que muchos se acordarán que él predicó sobre que a Jesús se le perdió María y José. Y mi pastor decía que en realidad eso no fue así. Lo que realmente pasó es que a María y a José se les perdió Jesús, porque Jesús siempre estuvo allí. Jesús nunca se fue. Ellos se fueron con la multitud dejando a Jesús, olvidándose momentáneamente. Y con esto quiero llegar que en ese culto nos dijimos, esta misma enseñanza el pastor ya la había dado en otra ocasión, pero aunque era la misma enseñanza, tal vez yo seguía atento a lo que Dios tenía para mí, y en realidad en esa misma enseñanza que a lo mejor en otra ocasión, en otro momento ahí sentado donde hubiera estado, hubiera pensado otra vez la misma enseñanza, porque muchas veces lo pensé, mis hermanos. Veía predicar a mi hermano Giovanni o a mi pastor y se decía otra vez la misma enseñanza. O cuando el pastor siempre predicaba lo mismo, decía otra vez el pastor confrontándonos con lo mismo. ¿Cuándo es que el pastor va a cambiar y va a dejar de decir esas cosas? Pero el Señor tenía un propósito grande y el propósito era hacernos entender, hacerme entender. Y yo sé que algunos podemos caer en que escuchamos el mensaje, se nos hace más fácil como ya hemos escuchado el mensaje, se nos hace más fácil distraernos. No estamos prestando la correcta atención. Aunque simbólicamente nos vean sentados allí como están ustedes ahora en este momento, el de al lado nos habla, nos llega una notificación, nos metemos en el Instagram. No estamos de la mejor manera, no somos del todo reverentes, estamos en un culto sentados por costumbre, pero en realidad estamos pensando y pendientes en el trabajo, en los afanes terrenales, en lo que tenemos que hacer. Y eso me lleva a pensar en esa actitud. La tomamos cuando pensamos, me llevaba a pensar y yo decía, ¿por qué nosotros tenemos esa actitud? ¿O por qué yo llegué a tener esa actitud? Amén. Y yo decía, Señor, ¿qué me llevó a mí a tener esa actitud? Y pensaba y meditaba en mi casa, ¿por qué yo creía que no tenía nada que aprender? Si pensaba que por llevar ya toda la vida en el Evangelio y ya haber escuchado muchos mensajes y escuchar que Cristo viene, que Cristo salva, que tenemos un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que restaura vidas. Pero yo decía, y en mi vida no pasa nada, tengo una vida monótona, una vida tranquila. Y como decía al principio, por las buenas obras o porque no robemos, porque sabemos decir Dios te bendiga, Dios te ama, por nuestras bromas, por nuestras buenas obras, se nos olvida a qué venimos realmente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, capítulo 3. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe. Sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. El primer paso para creer en Jesús es la fe. Nadie puede ver a Jesús sin creer. Es el primer paso, es un paso sencillo. Dígale ahí donde está sentado ese amigo, esa visita, que el Señor le muestre que el Señor es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que muestra, un Dios real, que así como a mí en algún momento de mi vida llegó a cambiar mi vida y solamente tuve que creer en Él, en su promesa, en sus cosas, también puede hacerlo con su vida.
Dios conoce su mente, Dios conoce su corazón. Y yo me preguntaba, ¿qué nos lleva a creer ser mejores? Porque en realidad decimos, somos aunque no lo pensamos, pero es como esa actitud, es lo que se muestra. ¿Qué nos lleva a pensar que somos mejores? Y digo, mejores en el sentido de cuando ya uno no escucha, cuando uno no presta atención a lo que Dios tiene para decirlo, de alguna manera le estoy diciendo al Señor, Señor, a mí no tienes que hablarme porque ya yo eso lo sé. Háblale al que no sabe, háblale al nuevo, háblale al que tiene ese primer amor. Digámosle al Señor que tengamos ese primer amor siempre vivo allí. Se necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nueva cada día. Y también me decía, ¿qué nos lleva a venir sin la disposición a lo que Dios tiene para nosotros cada día? Que está en nuestra vida cristiana, pero sin importar si eres joven, niño, adulto, sin importar que lleves toda tu vida en el Evangelio, 10, 20, 30 años en el Evangelio, ciertamente se nos olvida que es por la gracia y misericordia de Dios, que son nuevas cada día. Hermano, no sabemos si vamos a estar en nuestra casa, si vamos conduciendo un coche y el Señor Dios nos guarde y tenemos un accidente, hermano, y no estamos en paz con el Señor. No sabemos si el Señor, por su infinita misericordia, nos ha permitido estar aquí y hoy sea nuestro día de arrepentirnos, no solamente los amigos, sino nosotros también estando en este Evangelio, de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, de decirle, Señor, sé que te he fallado, pero tu gracia me ha acompañado hasta el día de hoy, Señor, y hasta el día de hoy ha sido bueno conmigo, Señor. Cambia mi vida, Señor, ayúdame. El Señor, yo sé que tengo un Dios tan bueno que Él nos ayuda. Y muchas veces, como que los amigos o algunos hermanos, digamos que yo tengo toda la vida en el Evangelio, pero de cierta manera llega a pasar por un momento que yo decía, es un momento mío personal, a lo mejor a ninguno le ha pasado, pero a mí me... Y es que yo decía, bueno, mi hermano está mal, él está haciendo esto, pero como él está haciendo esto y yo no estoy tan mal como él, estaba mal, pero como no estoy tan mal como él, Señor, tú sabes que estoy mejor que él y bueno, y no pasa nada. Y nos dedicamos a mirar a nuestro hermano, si él tiene un error, nosotros tengamos un error más pequeño, y no. La Biblia dice que le miremos a él, que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, amén. Siempre vengamos al culto diciéndole a nuestro Dios que nos hable, que tenga una palabra fresca para nosotros, que el Señor conozca nuestros corazones. Él los conoce, Él nos formó. Imagínense, no nosotros a nosotros mismos. Debemos de vivir cada día que Dios nos da a las expectativas, ansiosos a los que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Yo no sé cuándo sea la venida del Señor, porque la Biblia dice que ni los ángeles lo saben. Pero lo único que yo sé es que quiero estar preparado, amén. Y si Él aún no ha venido, está dándonos oportunidades porque quiere que le conozcamos, quiere salvar su vida, querido amigo, querido hermano. Dios quiere salvarnos. Dios es un Dios de gracia, un Dios misericordioso, que Él está ahí dándonos oportunidades. Pero también se nos olvida que tenemos un Dios que es fuego consumidor. Y muchas veces jugamos a ser cristianos, jugamos a ser evangélicos, hacemos lo malo y decimos, no, es que como el Señor perdona. Sí, el Señor perdona, hermanos, pero le da oportunidades. Y no hagamos que nuestro Dios se canse de nosotros y diga, ya lo he perdonado el lunes, lo perdono el martes, lo perdono el miércoles, llevo 1 año, 2 años perdonándole todos los días lo mismo, y se toman a Dios de burla. Gente que ha conocido a Dios y lo ha dejado a un lado. Yo quiero conocer a mi Dios de verdad, no por los testimonios que me cuentan, no por lo que me digan los demás, sino por mí mismo. Hermanos, yo me niego a creer que nosotros como pueblo
busquemos a Dios de verdad, de corazón, que vengamos, ayunemos, oremos de verdad, verdad, y Dios no haga nada. Primeramente Dios es el que hace la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Dios obra en nosotros. Tenemos que buscarle de verdad, sin apariencias, desechando lo que Él no le agrada. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Las amistades, que aunque nosotros los jóvenes pensamos, se lo digo a los adolescentes, yo era uno de esos jóvenes que pensaba que las amistades no influían. Muchachos, y déjenme decirle que sí influyen. Busquemos buenas amistades. Dejemos las contiendas, los pecados ocultos, que aunque yo no sepa cuál es el suyo, Dios sí sabe. A Dios nada se le puede esconder. Desde lo más profundo de nuestra vida, Él nos formó. Dejemos la idolatría, que pensamos que muchas veces es una estatua, que es una cruz, pero en realidad la idolatría es cuando ponemos a cualquier persona, a nuestros hijos, a nuestra pareja, nuestro coche, nuestra casa, delante de nuestro Dios. Y la Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aunque no prediquemos un Dios de prosperidad, pero eso viene con nosotros. Y yo estoy seguro y estoy convencido, o sea, mi hermano, una cosa es estar seguro, pero una cosa es estar convencido, porque yo lo viví, que con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Yo le doy gracias a Dios primeramente porque me ha hecho entender a mí personalmente que sin importar cuánto tiempo lleve en la iglesia, cada día necesitamos más de Él, que ha sido bueno conmigo y sobre todo paciente, hermano. Dios ha sido muy paciente conmigo. Dios ha tenido una gracia conmigo, porque a veces no se la puse fácil a Dios. Le agradezco por su enorme gracia, porque el Señor ha sido bueno, hermano, y así como ha sido bueno, estoy seguro que el Señor va a ser bueno con ustedes también. Y sé que así como mi Dios me ayudó, así Dios va a ayudar a un joven, así Dios va a ayudar a un hermano, así Dios va a ayudar a cada uno de los que estamos aquí. Porque Dios nos da las fuerzas. Dios le da fuerzas al cansado. Dios está ahí. Dios está dispuesto a ayudarnos, a escucharnos. Dios conoce lo que tenemos en el corazón. Dios conoce nuestros pensamientos antes. Dios, mi hermano, está esperando donde usted está, que le diga que lo ama, que lo perdone, que aunque no lo diga, lo piense allí y le diga al Señor que lo ayude a ser mejor, que lo ayude a cambiar, que el Señor no nos desampara ni de noche ni de día. Él siempre está con nosotros, pero muchas veces no se lo ponemos fácil a nuestro Dios. Yo quiero decirle y quiero instarles a que busquemos a Dios de verdad, a que no nos creamos que porque llevamos toda una vida nosotros no nos podemos apartar. O dice la Biblia que mire, el que esté firme, mire que no caiga. No creamos que por llevar 20 años en el Evangelio no nos podemos salir. Que sea el Señor haciendo la obra y haciéndonos entender que sin su palabra, la Biblia dice escudriñar las escrituras, que ahí está escrita toda la verdad. Escudriñemos la escritura. Queremos conocer a Jesús, escudriñemos. Vengamos a nuestros cultos. Debemos de estar agradecidos porque hay muchas personas que no conocen de Dios, que no saben lo bonito que es estar con Dios, que es lo bonito que es que el Evangelio dignifica, que el Evangelio vino a salvar, que el Evangelio vino a darnos, a mostrarnos ese amor de Dios. La Biblia dice, sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Pero también dice que Dios es amor. Tenemos un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios que restaura hogares, que cambia pensamientos. Digámosle al Señor, mis hermanos, que Él nos hable. Que cada día vengamos aquí con la expectativa de irnos llenos de Él, de irnos llenos de su presencia. Y quiero decirle a esos amigos, bienvenidos, la iglesia va a estar orando por ustedes. Cristo les ama, Cristo tiene grandes cosas con ustedes, amén. Yo no les conozco, primera vez que les veo,
pero el Señor sí les conoce. El Señor sí sabía que ibas a estar predestinados a venir aquí. Y bueno, mis hermanos, eso ha sido la que el Señor ha tenido para mí hoy y para ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.